Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todos, asistentes de distintas partes del mundo al evento de Federación de ICAS América Latina y Caribe, bajo el título Repercusiones de la Semana de Arte Moderno de 1922 en la escena cultural latinoamericana, una revisión 100 años después. Les recuerdo que el evento está siendo grabado con transmisión en vivo por el canal de Memorial de América Latina y la grabación va a estar disponible posteriormente en el canal de YouTube de ICA International. Para los asistentes por Zoom, pueden elegir el idioma para traducción simultánea en español o portugués hacia abajo de la plataforma haciendo clic en la Interpretation. Les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados y que utilicen el chat, sea del Zoom o de los asistentes que están a YouTube, para sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que bien disfruten de ese debate y para la apertura oficial de este webinario, le paso la palabra a nuestra presidenta de ICA International, Lisbeth Rebolo. Buenas tardes para todos que están en los países de América Latina. Buenas noches para los que están en Europa, en España o Portugal. Bienvenidos a nuestro seminario web. Y yo estoy muy feliz de saludar a todos los presentes en este evento de las ICAS latinoamericanas y caribeñas. Es un evento del programa de seminarios de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, creado este año para potenciar las interrelaciones entre las ICAS de diferentes países. En este proyecto latinoamericano y caribeño tendremos 4 seminarios a lo largo de este año. Este de hoy día es el primero de la serie. Participan ICA Brasil con el profesor Tadeu Chiarelli, ICA Argentina con la profesora Cecilia Rabossi y ICA Venezuela con la profesora María Luz Cárdenas. Recibimos en este evento un apoyo muy importante del Memorial de América Latina, así como del programa de posgrado de integración de América Latina de la Universidad de São Paulo, de la ABCA, la Asociación Brasileña de Críticos de Arte, y del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Nos acompaña en este evento el profesor Alexandre Barbosa, que representa a la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Memorial de América Latina, a quien doy la palabra para saludar a los presentes en esta reunión. Buenas tardes a todos y todas. Buenas noches a quienes están en Europa ahora. Muy buenas tardes. Es un gran honor que el Memorial de América Latina recibe a este evento de ICA. Y hablo ahora en nombre de nuestro presidente, Jorge Damião, y de nuestra directora, Luciana Latarini Ginesi, que ahora están en otras reuniones de nuestra institución. Memorial de América Latina es un equipamiento público del gobierno del Estado de São Paulo y de Brasil, y tiene como misión hacer la integración de los pueblos de América Latina por el arte, por la cultura y por la educación. Entonces, todos los retos de ICA y de Memorial son comunes. Y para nosotros es con gran alegría recibir un evento de tanta importancia en este año. Ya hicimos una serie de actos para relembrar todos los hechos de la semana de 22, que fueron un divisor de aguas, como hablamos de Brasil, para el arte de Brasil y de América Latina. Hicimos una revista, que es la revista institucional de América Latina, que se llama Nossa América, Nuestra América, especial sobre la semana de 22. Tenemos exposiciones y, bueno, la revista se puede descargar en nuestro sitio web. Y este evento se
se añada a nuestros otros eventos. Y bueno, estamos muy contentos de seguir junto a AICA y junto a PROLAN, que otra institución muy importante para nosotros, que hace parte de USP, que es una de las universidades que hacen parte del Consejo Curador de Memorial de América Latina. Entonces, muchas gracias por la presencia de todos y seguimos juntos por la integración de todos los pueblos, por el arte, por la cultura y por la educación. Gracias, Lisbeth. Gracias a todos y buen evento. Gracias a ti, Alejandro, por este saludo. Me corresponderá a mí moderar la reunión de hoy. La doctora Bélgica Rodríguez, quien estaría a cargo de la moderación, tuvo un impedimento inesperado y me encomendó esta tarea. Comencemos entonces nuestro evento con la presentación del primer ponente, profesor Tadeu Chiarelli. Tadeu es profesor catedrático de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, fue curador jefe del Museo de Arte Moderno de São Paulo, fue director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo y director general de la Pinacoteca do Estado de São Paulo. En su facultad, coordina desde el año 2004 el Centro de Estudios de Arte y Fotografía del Departamento de Artes Plásticas. Ha publicado libros sobre arte y crítica de arte en Brasil. Es curador independiente y escribe una columna en el sitio web de la revista Arte Brasileiros. Tadeu Chiarelli es miembro de la Asociación Brasileña de Críticos de Arte y de la AICA Internacional. Le doy la palabra a Tadeu. Por favor, Tadeu. Boa tarde, buenas tardes, boa noite, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de AICA, de la profesora Lisbeth Rebolo. Eu vou tentar fazer minha ponência em espanhol. Eu vou tentar ler em espanhol para que vocês todos possam compreender sobre um aspecto da mitificação da Semana de Arte Moderno de 1922. Eu não estou muito bem, eu estou com gripe, eu posso começar a tossir, perdão desde agora, ok? Bom, a ponência é a fabricação da semana, uma história por contar-se. Este ano, quando celebramos os 100 anos da Semana del Arte Moderno, ocorrida em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, seria importante proponer-lhes a nossos colegas da Federação de las AICAs de América Latina e Caribe uma reflexão acerca do processo de institucionalização que hizo daquele festival de arte o hito fundador da arte moderna em Brasil. Meu objetivo será demonstrar que o mito da semana, ícono da modernidade brasileira, ha sido resultado de processo de construção levado a cabo décadas depois do sucesso daquele evento. ¿Está bem? ¿Puedo continuar? Sí, muy bien. Está evidente que ello não significa diminuir a importância assumida por la semana allá em los años 1920 para minúsculo pero importante palco da cena intelectual de São Paulo e de Rio de Janeiro. Aglutinou a semana artistas e intelectuais para divulgar posicionamentos estéticos e artísticos que se diferenciavam da prática cultural em voga em São Paulo à época. De outro lado, ajudou a criar condições para que alguns artistas e intelectuais involucrados em ela dirigieran suas carreiras hacia uma especialização em las áreas artísticas que eligiram.
Este ha sido, por ejemplo, el caso de Anita Malfatti y Emiliano de Cavalcante, que tras participar en la semana, invirtieron en la continuidad de sus respectivas formaciones, pleiteando subsídios y o tratando de hacer viables sus prácticas en Europa. En el ámbito de las letras, Oswald de Andrade va a desarrollar su producción como la afirmación, negación y superación del modernismo del 1922, constituyendo una de las obras más importantes del siglo XX en Brasil. A Mário de Andrade, de outro lado, se deve também recordar como a um modernista que durante toda sua vida entenderia a Semana del Arte Moderno de 1922 como um hito que extrapolaria o mesmo modernismo paulista, expandindo-se em todo o Brasil, não propriamente ou não solo devido à importância que assumiu por influenciar outros artistas e intelectuais, sino sobretudo por seu papel como gestor público em la área da cultura em los anos 1930, tanto em la ciudad de São Paulo como em Rio de Janeiro. Em Rio, la antigua capital federal, Mário de Andrade, ao lado de seus companheiros, implementaria políticas públicas com o afã de preservar o patrimônio artístico e cultural do país e de criar incentivos à produção artística. Apesar da importância da ação de esos protagonistas da semana, o evento não teve um reconhecimento imediato. De mediados de los años 1920 hasta el período posterior al fin de la Segunda Gran Guerra, permanecerá a semana como um evento de interesse tão solo local, com discreto alcance nacional, e naquela época, jamás a grande parte da sociedade brasileira reconheceu a semana como o hito de la introdução do arte moderno brasileiro. Tal situação empezaria a cambiar solo hasta fines de los años 1940 e princípios da seguinte década, quando parte da elite de São Paulo vá a sacar por arte de magia o episódio da Semana de Arte Moderna de 22 como uma carta fundamental para justificar o necessário endosso para que a cidade pudiera costear seus dois novos museus de arte. O Museu de Arte Moderna, o MASP, fundado em 1947, e o Museu de Arte Moderno de São Paulo, MAN, fundado no ano seguinte, e a Bienal do Museu de Arte Moderno de São Paulo, cuja primeira edição teve lugar em 1951. La carta en la manga de los articuladores de las nuevas instituciones era precisamente el hecho de que en 1922 la ciudad había abrigado el Festival de Arte llamado Semana de Arte Moderna. Ahora era imperativo reconocerla como la cuna de la modernidad del arte en Brasil. Así se fue creando la creencia de que lo que justificaba el surgimiento del MASP, del MAN y de la Bienal era el hecho de que São Paulo habría sido la cuna del arte moderno en Brasil. Mi objetivo ahora es entender cómo este proceso de mitificación de la semana por medio de las actividades públicas de aquellas instituciones. Solo se podrá entender como a Semana de 1922 deixou de ser considerada mero evento para ser encarada como o hito de uma nova era al estudar esse processo. O enfoque de las instituições foi proyectar el arte en general y el arte moderno en particular para un público cada vez más grande,
uma vez que queriam hacer creer que por medio del incentivo al arte, São Paulo, en el conjunto de los estados del país, tendría coronada su posición de protagonista. O sea, el surgimiento de los museos de arte de São Paulo y la fabricación del mito de la semana formaban parte de un proyecto que englobaba tales acciones, pero también las trascendía. El primer gran acto de este proyecto ocurre en 1951 con la inauguración de la primera Bienal del Museo de Arte Moderno de São Paulo. Con la Bienal, el arte brasileño estaría ubicado en un contexto internacional en vivo contacto con el arte de otros países, como lo deseaba Lorival Gomes Machado, diretor artístico de la Bienal. Pero para projetar São Paulo e o arte contemporâneo brasileiro, era necessário construir a plataforma histórica já mencionada, uma base que sustentara tão grande impulso. E como tal base parecia não existir, por lo menos de forma sedimentada, era preciso fabricá-la. Al estudiar a história del MASP e del MAN de São Paulo, se advierte que desde o princípio, ambos estavam decididos a criar uma narrativa que los fundamentara e justificasse suas correspondientes existências. E neste sentido se entende a necessidade de buscar no passado recente del panorama artístico-cultural de la ciudad ou del país algum evento capaz de ser percebido como o início del moderno entre nosotros. Tal necessidade explicaria os homenagens de los dos museus e da Bienal de São Paulo a los artistas que participaram em la semana ou de seus desdoblamentos subsequentes. Organiza el MAN, em 1950, uma retrospectiva de Tarsila do Amaral. Aunque o artista não hubiera participado em la semana, se la identificava sempre como fruto de la novidade, de la movida paulistana surgida tras aquele evento. A primeira Bienal do Museu de Arte Moderno de São Paulo, el ano seguinte, premia a 3 artistas que efetivamente haviam participado em la semana de 1922. Emiliano de Cavalcante, Vítor Brecheret e Osvaldo Guild. Además de ellos, se rindió homenajes a 4 artistas más ligados ao posterior desarrollo del modernismo de 22. Lívio Abramo, Cândido Portinari, Bruno Jorge e Lazar Segal. Em 1952, el MAN de São Paulo levou a cabo a mostra Semana del Arte Moderno de 22, exposição comemorativa, homenagem ao 30º aniversário da semana. Menotti del Picchia, poeta e de los integrantes de la semana, afirma el texto del catálogo de la exposición que el presidente de la República, Getúlio Vargas, em documento oficial, responsabilizava positivamente la semana de haber provocado uma revolução visceral en el país, que alcançou, además de la estética, la economia, la política e incluso la estrutura social brasileira. Cerra as comillas. Esse posicionamento do entonces presidente do país demonstra que o processo de consolidação da semana como hito fundador da modernidade em Brasil se constituía um hecho concreto para os sectores oficiais brasileiros já em 1952. Se advierte que, apesar desta muestra del MAN, em la edição de la Bienal ocorrida entre 1953 e 1954,
todavia estava em construção a narrativa que pretendia encontrar um hito fundador para o moderno em Brasil. Lo prueba el recuerdo de que aquella edición contó, entre otras, con dos importantes muestras que ubicava em um passado anterior a 22 o surgimento do arte moderno em Brasil. Me refiro à retrospectiva de Eliseu Visconti e o panorama dedicado à pintura de paisaje en el país. Em la primeira, organizada por José Simeão Leal, se apresentava a Visconti como o artista que inicia o arte moderno brasileiro, rompendo com um academicismo estéril em sua artificialidade. Com essa retrospectiva de Visconti, artista identificado de forma controvertida com a vertente impressionista pela pintura, se pode conjecturar que se tratava de sobreponer uma nova possibilidade narrativa a la que rescatava a supremacia paulista por meio do enaltecimento da semana. A ideia era: Rio de Janeiro, com Visconti, foi moderno antes de São Paulo. A sua vez, o panorama sobre a pintura de paisaje durante o século XIX parecia querer rescatar o discurso de que, por meio da captação do paisaje físico do país, a pintura de paisaje se habría emancipado da arte ensinada em la academia e, por ello, criado um arte moderno e brasileiro. Essa volta atrás em busca de las raíces del modernismo anteriores a la semana não se desarrolló en las ediciones seguintes a la segunda Bienal. La recuperação de la semana como base de lançamento del modernismo em Brasil sigue ocorrendo quando em la edição de 1963, es decir, el año en que cumplía la semana 40 años, se producen salones especiales em homenagem a Di Cavalcanti e Anita Malfatti, pioneiros del modernismo paulistano de 22 e de nomes que surgiram imediatamente depois da semana, dando continuidade a seu cunho revolucionário, Tarsila do Amaral e Flávio de Carvalho. Durante os anos 60, os responsáveis de las edições de las bienales trabalhavam para sedimentar o mito de que o arte contemporâneo brasileiro era derivado do modernismo da semana de 22, relacionando o passado de 22 ao presente de los museus e das bienales de São Paulo. Em outra oportunidade, escrito, abre comillas, não resta dúvida de que essa foi uma importante estratégia para a construção de uma história ideal de arte brasileiros do século XX, em que os cortes, lagunas e hiatos foram todos obliterados em favor de uma ficção triunfalista que conta a história do modernismo paulistano como uma saga feliz e sem grandes atropellos de Anita al museu. Cerra comillas. Está claro que, ao escrever esse párrafo, tinha em mente o importante livro de Paulo Mendes de Almeida, que surgiu como uma série de artículos de la prensa paulistana e se convirtió em livro em 1961 para celebrar os 40 anos que cumpriria a semana el ano seguinte. Naturaliza Almeida em la obra todas as idas e venidas do ambiente artístico de São Paulo, dando a entender que em la ciudad, pouco a pouco, o arte moderno foi deixando
de ser uma necessidade tão solo individual, Anita Malfatti, para volver-se uma necessidade coletiva, o Museu de Arte Moderno de São Paulo. Durante a década de 60, diversos fueron los salones especiales en las bienales y las retrospectivas organizadas por museos de São Paulo en homenaje a todos los modernistas históricos, lo que fue poco a poco consolidando la narrativa de que de 1917 a 1948, de nuevo, de Anita al museo, el arte moderno brasileño había nacido, crecido y florecido en São Paulo. Desde luego, al hablar de esa construcción, es importante recordar las muestras conmemorativas de los aniversarios redondos de la semana, la que celebró los 50 años del evento, ocurrida en 1972 en MASP. La exposición llamaba Semana de 22, Antecedentes y Consecuencias, y en 1982, del modernismo a la Bienal, presentada en el MASP, en el MAN de São Paulo, una especie de presentación de carácter espacial del esquema que propone el citado libro de Paulo Mendes de Almeida. La divulgación de los artistas de la semana y sus descendientes, divulgados por los museos paulistanos y por varias ediciones de la Bienal, poco a poco hizo que se retiraran las obras de los talleres y depósitos de los artistas y la expusieron en las paredes de algunos museos y en las paredes de los nuevos coleccionadores, sobre todo de São Paulo. Como corolario de ese proceso, destacaría yo el trabajo de la Universidad de São Paulo, que a partir de los años 60 pasa a incentivar la elaboración de una serie de disertaciones y tesis acerca del modernismo paulista y de los artistas que lo integraron, entronizando el movimiento y sus protagonistas como el modernismo brasileño. Para terminar, registro que es necesario estudiar mejor la instrumentalización de la Semana de Arte Moderno de 22 por los responsables del MASP, MAN y Bienal. A mi juicio, radica en esta cuestión la base de expansión de la semana como ícono del nacimiento del modernismo brasileño en São Paulo, ícono que cada día cobra más seguidores en la sociedad brasileña. La comprensión de la semana como hito del arte moderno en Brasil, a su vez, colabora ao reconhecimento definitivo de los artistas que en ella participaron o de ella recibieron el ímpetu transformador. De otro lado, al detectar el proceso de fabricación del mito de la semana, se contribuirá al entendimiento no solo del proceso histórico que lo hizo posible, sino igualmente nos instruirá sobre el discurso, sobre el arte y sus instituciones que no dejan de ser lo que son. Discurso, construcciones a veces más cercanas a la ficción que a lo real. Muchas gracias. Gracias, Tadeo, por su ponencia, muy interesante, muy importante, una reavaliación del transcurso del transcurso de la semana y de las interpretaciones de su importancia. Al final de las ponencias tendremos oportunidad de hacer preguntas a los ponentes. Pero ahora quiero invitar a la profesora Cecilia Rabosi para su comunicación. Mientras Cecilia se prepara, les voy
presentarles la profesora, ¿no? Cecilia es licenciada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es la secretaria general de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, curadora independiente, desarrolla tareas de investigación, producción y curaduría de exposiciones en Argentina y en el exterior. Integra el equipo de profesores de la maestría en curaduría de la Universidad Nacional 3 de Febrero, y entre sus más recientes curadurías se destacan Bernie, Ramona y otras mujeres, una muestra itinerante en el periodo 2018-2022. Y otra muestra es Shu Solar, panactivista, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en el Museo de Arte Carrillo Gil de México DF en 2017. En 2019 realizó el nuevo guión curatorial del Museo Shu Solar de Buenos Aires. Es autora de libros, capítulos y artículos sobre arte argentino y latinoamericano. Le doy la palabra a la profesora Cecilia Rabose. Por favor, Cecilia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero gracias a todos y a todas y gracias por la invitación. Como ustedes verán, me voy a centrar en este artista argentino, Shu Solar, pero voy a hacer una pequeña introducción a este contexto de la semana del 22. Un poco, y paso así rápidamente algunas diapositivas. A ver. Un poco esta situación de caracterizar esta década del 20, tanto en Brasil como en Argentina. Hay como fechas sobre las que se gira, digamos, esta idea de construcción del modernismo. En Brasil, esta semana, bueno, que Tadeo estuvo hablando y me pareció interesantísimo el enfoque desde donde trabajó. Pero bueno, yendo a la escena argentina y fundamentalmente porteña, hacia 1920 empieza a suceder un proceso de modernización de la ciudad, y de la escena artística reclamaba, digamos, una cierta modificación, ¿no? Y en el 24 suceden una serie de hechos que van a dar cabida a ciertas modificaciones, ciertas transformaciones, ¿no? Surge por un lado el periódico Martín Fierro, que era un órgano que agrupaba poetas, escritores, y que planteaban esa necesidad de dar un ámbito para que se haya una discusión, un lugar de creación. Por otro lado, se funda ese mismo año la Asociación Amigos del Arte, también una escena en donde van a converger y promocionar artistas plásticos, músicos, escritores, además de alentar realmente al coleccionismo, ¿no? Y por otro lado es un espacio en donde van a recibir visitantes de distintos lados del mundo, y que va a ser una escena de mucha discusión. Por otro lado, y también ahí se toma como una situación o un evento cortaaguas, es la muestra de Emilio Petoruti en la Galería Bitcon en el 24, que genera realmente como debates y reacciones críticas frente a las obras que él presenta, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía en esta oportunidad centrarme en Shu Solar, que es un artista, un creador particular, en donde viaja el 24, Petoruti regresa a la Argentina junto a Shu Solar. La idea, inclusive, se supone que esa primer muestra en Bitcon iba a ser una muestra
muestra compartida junto con Jules Solar. Luego eso no sucede, pero es interesante desde los escritos de Jules cuáles son sus posicionamientos frente a la escena local, ¿no? Una escena que él caracteriza como pompier, académica, y que están convencidos junto a Jules Solar de acertar un golpe en esa escena enquilosada. Lo voy a citar a Jorge Luis Borges, que fue amigo de Jules, pero también que a partir de, sobre todo, de la muerte de él en 1963, va a ser alguien que permanentemente escribe sobre su producción. Y él lo caracteriza como un artista cosmopolita, el único cosmopolita que realmente considera, ¿no? que haber conocido, y un poco esa situación de esa cuestión universalista tiene que ver con el pensamiento de Jules, ¿no? Yo, planteo que él pensaba en términos universales y todos los campos eran de su interés para ser modificados, ser trabajados o articulados, digamos, para ser compartidos por todos, ¿no? Jules, lo vuelvo a citar a Borges, dice: Jules sabía que la realidad puede modificarse continuamente y creía que su misión consistía en esa revolución cotidiana. Y en esa revolución va a embarcarse Jules cada vez que modifica o trabaja sobre la escritura, sobre la lengua, sobre la anotación y los instrumentos musicales, sobre las cartas del tarot, del ajedrez. O sea, todos esos campos son susceptibles de esa transformación permanente. Otro escritor argentino, Marechal, va a considerarlo como esta persona que lanzaba criaturas nuevas al mundo y que esa acción era un acto, ¿no? de amor que realizaba hacia la humanidad. Y lo importante también es que esos actos de amor tenían como fin comunicar. Por un lado podría ser un lenguaje o un fiel creativo, dice Marechal, de Tablero de Ajedrez. Entonces, cuando estaba trabajando en esta exposición que mencionaba Lisbeth, de Jules Solar en el Museo Nacional de Bellas Artes, me parecía que era pensarlo, digamos, en esta dimensión. Patricia Artundo realizó una exposición en el 2005 sobre su obra. Ella es una estudiosa de Jules, ha dirigido el archivo y ha hecho el catálogo razonado de la obra de Jules Solar, y en su muestra ella colocaba, digamos, sobre todo su mirada sobre este aspecto místico, astrológico, esotérico de Jules, y a mí me parecía que lo considera, digamos, como una lectura que no puede ser escindida, digamos, de la obra y de la persona de Jules. Pero a mí me parece que la instancia de la utopía, de esta instancia de modificación permanente de todos los sistemas, con esta extensión hacia la posibilidad como de construcción, digamos, universal, era necesaria, ¿no? Entonces, entrecruzar esas dos líneas. Y esta frase, en esta nota autobiográfica que él realiza en 1957, le piden que se autodefina, y él dice, bueno, Alejandro Jules Solar, pintor, escribidor y pocas cosas más, duodecimal, porque él opta, digamos, por el sistema duodecimal, descartando el decimal, y catrólico. Y esta palabra que inventa es una palabra que sintetiza, digamos, lo que él, y yo la usé, digamos, también como un elemento de introducción a este entrecruzamiento de cuestiones, y él la usa para definir, por un lado, mostrar, digamos, toda esta cuestión, él dice, perdón, vuelvo para atrás, K de cabalista, TRO de astrológico, L de liberal y CO de cooperador, ¿no? Todas esas instancias que uno viendo toda la producción, tanto artística como todos los campos o los sistemas
sobre los que va a interferir, digamos, o va a recrear, como él dice, van a ser puestos en cuestión. Esta carta es la carta astral de Jules Solar, realizada por él mismo, y sobre la que yo planteo todos los campos sobre los que actuó, todo lo que hizo y todo lo que fue, ¿no? Entonces vemos esa dimensión amplia, ¿no?, de campos de acción. El 24, como les mencionaba, en esta escena en donde se están dando estos centros de discusión y de exposiciones, y en donde la muestra de Petoruti va a ser una muestra que va a generar mucho escándalo, va a ser también un año importante para Jules Solar, porque regresa a la Argentina después de 12 años de permanencia en Europa, en donde su viaje, inclusive también hacia Europa, es un viaje que, si bien obviamente se vincula con el campo artístico, también tiene un transcurrir, digamos, en otros campos de saberes: filosofía, astronomía, lingüística, cuestiones esotéricas, en donde digamos, el campo de interés y la permanencia en los distintos lugares en los que estuvo también permiten asociaciones y encuentros que son muy significativos. El encuentro, digamos, con el regreso del 24 con Petoruti, con esa idea de acertar este golpe en la escena local, va a ser un punto importante en ese año para Jules, pero también antes de su regreso, el encuentro con Crowley, este ocultista inglés, también va a ser un elemento que va a permitir, digamos, también todo ese desarrollo de esta vida, digamos, más relacionada con lo místico. Aprende, digamos, un sistema que va a volcar en cuadernos y en donde va a trabajar a partir de una lengua que va a crear, una lengua que es para la comunicación entre las personas, una lengua, si se quiere, continental, pero también una lengua que es con la que escribe estos sansignos, estas visiones, que también se transforma en una lengua esotérica. El encuentro con Petoruti, que se produce en Europa, va a ser muy importante. Hay como una comunión entre ellos muy grande. Petoruti hace, digamos, ayuda a que Jules tenga su primera muestra individual en Milán en el 20 y analiza, digamos, su obra. Esta obra que está aquí mencionada de Petoruti es el reverso de esta otra obra que es de Jules Solar. Esa muestra, digamos, ese nivel de convivencia, y que realmente en cada correspondencia con su familia, por parte de Jules y por parte de textos de Petoruti, ambos viendo los envíos, por ejemplo, de Argentina a la Bienal de Venecia, y viendo, digamos, qué es lo que representa a la Argentina en ese momento, realmente vuelven y con esa idea, digamos, de modificación. A mí me interesaba también, bueno, estas son algunas de las obras que realiza Jules en Europa, y me parecía interesante ver el momento de ese encuentro, digamos, con Buenos Aires, esta primera exposición de Petoruti. Como les decía, Jules va a escribir mucho y va desde los artículos, muchos inéditos, que también gracias a la compilación de Patricia Artundo están en un libro hermoso, en donde está toda la producción textual, digamos, de Jules, y en él podemos ver 4 artículos que Jules dedica a la obra de Petoruti. 2 de ellos anterior al regreso a Buenos Aires, y en donde ve, digamos, el papel importante, o le otorga el papel importante a la obra de Petoruti y a Petoruti en esta escena a revoltar, ¿no? A modificar. Acá hay algunos párrafos de esos textos. Como ven, hay un texto escrito en Múnich en el 23, y a mí me parecía interesante porque él ya ahí si bien esta lengua que él va creando, que es el neocriollo, empieza a trabajarla en Europa, y es una lengua
como Schwartz plantea, es una lengua, es un acto geopolítico el que hace Jules al interrelacionar para esa lengua continental el español y el portugués, además de, bueno, trabajar con otros elementos de otras lenguas, inclusive el tupí, pero este acto geopolítico de tomar esa decisión en fines de la década del 10, principios del 20, también están hablando de una actitud, digamos, de pensamiento de un lenguaje compartido. Ahora es una situación lógica, ¿no?, imaginar esa combinatoria, pero en esas primeras décadas no lo era. Y acá ella se autodenomina, los neocriollos recogeremos tanto de lo que queda de las viejas naciones del continente sur, no muertas, sino muy vivas en otros ropajes, aportando las experiencias de estas edades. O, por ejemplo, dice, cuando se refiere a Petoruti, en el artículo que escribe en Martín Fierro, en el contexto de la exposición y frente a la crítica feroz de los medios, dice, Petoruti es uno de la vanguardia criolla hacia lo futuro, uno de los pocos que luchan conscientemente por nuestra completa independencia espiritual, poco respetuoso de los preceptos, porque no terminaron aún para nuestra América las guerras de la independencia. Acá también, digamos, es interesante porque cuando él ingresa a Martín Fierro va a ser también un lugar en donde el vínculo con muchos de los escritores, pero fundamentalmente con Borges, es interesante, ¿no?, con estas miradas, ¿no?, por un lado de cierto modernismo y por otro lado de una vuelta a raíces, ¿no? Me interesa, digamos, esta frase que dice, perdón, se me corta con la imagen, ahora se los leo de acá, un momentito, por favor. Dice, digamos, del pintor argentino Petoruti, uno de la vanguardia criolla hacia el futuro. Acá está asociando esas situaciones. Y también algo pro arte en nuestra América. Somos y nos sentimos nuevos. A nuestra meta nueva nos conducen caminos viejos y ajenos. No conducen, perdón, caminos viejos o ajenos. Acá de ya la tutela moral de Europa. Asimilemos, sí, lo digerible. Esto es interesante porque este texto es de 1923-24 y está hablando de esta cuestión, asimilemos sí lo digerible, amemos a nuestros maestros, pero no queramos más nuestras únicas mecas en ultramar. Al mundo cansado aportar un sentido nuevo, una vida más múltiple y más allá de nuestra misión de raza que se alza. Bueno, lo interesante, bueno, es la inserción de este artista en el núcleo del periódico Martín Fierro, que aquí hay algunas imágenes, está presente con todas las distancias que toma tanto el periódico como los artistas que participan de la visita en el año 26 de Marinetti. Y es interesante también la estrecha relación que a partir de ese encuentro, el recién llegado, el periódico le pide, digamos, artículos, él escribe una serie de artículos para Martín Fierro, y se vincula con Oliverio Girondo, Macedonio Fernández, Marechal. Lo que es interesante, bueno, y que la muestra, y acá tenemos poco tiempo, pero la relación con Borges es muy interesante porque la vemos una relación, un vínculo que desde la década del 20, fin del 20, principios del 30, va a ser permanente la ilustración con viñetas realizadas por Jules a obras de Borges, a colaboraciones en ilustrar revistas, y este es un caso muy particular, muy interesante, que es el libro El idioma de los argentinos, de Borges, de 1928, que ya incluía 6 viñetas realizadas por Jules Solar. Pero este libro, el único ejemplar que se encuentra, por suerte, en el archivo de la Fundación Pan Club, es un libro que Borges le pide a Jules que
como personalice, que lo trabaje a partir de que lo intervenga, le hace nuevas tapas, le hace las páginas de guarda y colorea las viñetas que ya estaban incluidas en el libro. Y este libro realmente es interesante porque es una intervención de una obra y es como ese lugar de encuentro ya máximo de intervención y como elemento, ¿no?, de ese intercambio. Él va como les decía, va a colaborar también en la realización de los afiches para el lanzamiento de la revista Proa, cuyo director, uno de sus directores era Borges. Aquí tenemos el trabajo, el boceto preparatorio, que bueno, es interesante, bueno, ver las modificaciones y ese lenguaje tan fuerte que él empieza a incorporar en Europa, con esa visión hacia América. Otro elemento que me parecía interesante es que Marechal, en Adán Buenos Aires, en la década del 40, va a hacer un semblante de una serie de personajes y el astrólogo Schulze va a basarse, digamos, en esta figura que es Schulze, ¿no? Y que un poco en la novela se le da a este astrólogo guiar a los jóvenes, ¿no? Por diferentes lugares en ese transcurrir por la ciudad. Y es interesante, y a mí me parecía que era este diálogo que se da entre dos personajes, teóricamente la respuesta de este Schulze, que sería una respuesta que daría pensando y trabajando la producción el propio Schulze. Y lo cito, dice, el ingeniero Valdés le dice, usted anda innovándolo todo, le advierto, primero el idioma de los argentinos, después la etnografía nacional, ahora la música, ojo, ya lo veo ya con una llave inglesa en la mano, queriendo aflojar los bulones del sistema solar. Y la respuesta de Schulze es, el gran Demiurgo nos da el ejemplo al modificar incesantemente su obra, ¿no? Esta cuestión permanente de modificación y de perfeccionamiento que hace que muchas de sus acciones nunca terminen de concretarse finalmente. El aspecto musical lo voy a mencionar así, pero es un aspecto que desarrolla, modifica la escritura, modifica los instrumentos, para siempre pensando en esa posibilidad de aprendizaje. Por otro lado, en la década del 40 es interesante todo el trabajo que empieza a volver al campo de las obras, ¿no? Al campo visual, porque se retira en un momento para trabajar fundamentalmente lo musical en otras áreas, y vuelve a tratar de lograr, y eso Cristal lo plantea como el acto creador máximo en donde el paisaje puede leerse musicalmente, ¿no? Asociar, digamos, lo sonoro y lo visual en una obra. Otro punto importantísimo es el tema de la utopía lingüística, que sería esta creación de dos lenguas, la continental, el neocriollo, y la panlengua, y me parece que es interesante esto que les mencionaba de lo geopolítico, pero también esta instancia de la lengua que elige para trabajar ese campo de lo esotérico, ¿no? Y siempre, digamos, y es esta cuestión de la abolición, ¿no? Y esto lo menciona en un texto muy hermoso de Jorge Schwartz, dice, la abolición del trazado de Tordesillas, intentaba, digamos, en todo caso, en esta conjunción de lenguas comunes, para generar una especie de territorio mental, ¿no? Sudamericano, ¿no? Prebabélico, dice. La panlengua es una lengua ya, que va a trabajar ya un lenguaje universal, y
voy avanzando, ¿no? También modifica el panajedrez. Este panajedrez puede ser trabajado como un diccionario de esta lengua global y también está en base a lo astrológico. Y es este juego que permite múltiples experiencias, construcción de palabras, desarrollar poemas, formar composiciones musicales. La cosa que, bueno, hay tantas modificaciones siempre de las reglas que no se podía decir finalmente todas las reglas porque siempre estaban en cambio. Otra de las cuestiones que en esta cuestión más de lo esotérico, astrológico, son estas cartas astrales que él hace en la fundación. Hay centenares de cartas sobre personas, algunos hechos, y es interesante esta carta astral que está en el archivo, que está hecha a Villalobos, y que y se lo leo, dice: este juego astrológico se convierte en soporte de muchas experiencias, y también este mundo metafísico atraviesa todos los planos de su producción, tanto en su pintura como en sus creaciones. Crea nuevas cartas de tarot, realiza cartas astrales, horóscopos realizados por él mismo. El ejemplo es el de Heitor Villalobos, que existe, digamos, en el archivo una carta dirigida por Jules a la Secretaría General de Educación y Cultura del Distrito Federal, fechada en el año 40, en donde él pide información sobre Villalobos, con precisión, ¿no? El horario y el día de nacimiento. Lo interesante fue encontrar esta carta astral en donde él tenía un montón de lecturas posibles sobre y una valoración también sobre el personaje sobre el que trabajaba. Bueno, aquí ese mundo esotérico que se va plasmando en distintos tipos de obras, de horóscopos, de teatro de títeres y de teatro para adultos, en donde hay una creación de máscaras y todo un trabajo desde también el de entrecruzamiento con ese campo esotérico. También la construcción de posibles ciudades utópicas, ¿no? Futuras. Lo interesante de esta obra, Huelvilla del 36, que es esta máquina que va a retomar esa idea de Huelvilla hacia el 59-60, contexto es el lanzamiento del Sputnik en el 57 y posiblemente eso haya hecho que volviera a surgir el interés ya con una sofisticación en la creación de esta máquina de vuelo, ¿no? Lo interesante que en los escritos de estos bocetos del 59-60 hay ideas de la sustentabilidad, de materiales de experimentación tecnológica, aspectos que, como ven, son de su interés. Otro de los campos es el campo del tema de la escritura, ¿no? Y genera todas estas escrituras plastiútiles. Pero me interesaba, como para ir cerrando, y en este recorrido por este artista moderno, pero y en esta extensión, digamos, de estos planteos utópicos y de cambios, es interesante ver la relación con Brasil. Si bien nunca estuvo en Brasil, posiblemente solo el barco se debe haber detenido cuando fue a Europa o volvió de Europa, pero no hay en los archivos ninguna relación así que nos dé la confirmación de que haya estado, pero lo que es interesante ver es la biblioteca de Jules. La biblioteca tiene más de 50 libros sobre diversos temas sobre la cultura brasileña. Evidentemente ese trabajo desde lo lingüístico y de la creación del neocriollo también generaba esa importancia sobre estos temas. Hay un texto de Schwartz que se llama Jules Brasil, Imaginarios en Diálogo, del 2005, y en donde él afirma, y bueno, yo coincido, que
es uno de los que, si bien no estuvo o no tuvo esos vínculos directos, fue uno de los que trabajó sistemáticamente a Brasil en los imaginarios, aparece en sus obras, el neocriollo empieza a invadir el campo de la tela y aparece esa mixtura con la lengua coloquial, ¿no? del portugués. Y entonces la biblioteca, como les decía, tiene libros de todo tipo, de geografía, de lingüística, pero son interesantes algunos por ejemplo, este caso hay 2 ejemplares de la revista de Antropofagia, el primer número de la revista, en donde hay uno de la revista, que evidentemente se la deben haber enviado a Nora Borges, una artista hermana de Borges, que se ve que se la dio en algún momento pensando en el interés que podía llegar a tener para Jules tener esta publicación. Lo interesante también es que hay una carta dirigida en el archivo por Antonio Alcántara Mallado del 28, planteándole a Jules la posibilidad, digamos, de incorporarse. Entonces, ese texto dice, la revista de Antropofagia tiene el interés de tornar conocido en Brasil las obras de los nuevos en América, hace cuestión de incluir su nombre entre los colaboradores. Antropófaga, ella no tiene colores ni preferencias, come todo desde que sea bueno, pues bien, su colaboración frecuente será siempre recibida con inmenso apetito. Entonces es interesante que, si bien no sucedió esa colaboración, evidentemente habían estos circuitos, ¿no? Por otro lado, también en la biblioteca de Jules hay distintos libros de distintos autores muy involucrados en estas primeras décadas y en esta semana del modernismo, y que es interesante que en algunos casos las dedicatorias son para terceros, ¿no? Y que no sabemos bien cómo llegaron a sus manos, pero que si bien Jules no va en estos libros a trabajar, en general no hacía anotaciones en los márgenes de los libros, encontramos a este libro clave de Mario de Andrade, que aquí sí tenemos esa dedicatoria dirigida a Jules Solar. Lo interesante también que en este libro hay varias palabras, no sé si se llega a ver, algunas palabras en el texto subrayadas, que después él hacía como fichas para tener vocabulario, tal vez desde lo sonoro, tal vez de origen tupí, ahí se ve, digamos, en esa lectura todos estos entrecruzamientos de intereses. Me parecía interesante por ahí introducir estos elementos para seguir pensando, ¿no? Estos vínculos y sobre todo trabajando esta creación, ¿no? de esta lengua continental. Para cerrar, a partir de la década del 40, él sistematizaba una forma de crear como un banco de imágenes, creando unas carpetas de los más diversos temas, y hay una serie de obras de Portinari en esas carpetas, que yo creo que debe haber sido en muchos casos la divulgación de la muestra de Portinari en el año 47, que se realiza en la Galería Peuser aquí en Buenos Aires. Bueno, un poco estos recorridos por esta producción de Jules Solar, trabajada en estas claves, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia, por su ponencia. Muy interesante esta relación de Jules con los autores, con las publicaciones, con los modernistas brasileños. Es un punto bien importante que tenemos que profundizar en nuestras discusiones futuras también, ¿verdad? Pero seguimos adelante en este momento con la presentación de la profesora María Luz Cárdenas,
María Luz es investigadora, curadora y crítica de arte, socióloga con posgrado en filosofía. Es presidenta de la AICA Venezuela y miembro del Consejo de AICA Internacional. Desarrolla una carrera profesional desde el año 1977. Fue gerente en los museos venezolanos, Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, Museo de Bellas Artes y Galería de Arte Nacional. Sus estudios se desarrollan en el campo del arte contemporáneo, arte latinoamericano, metodología de la investigación y crítica de arte. Viene desarrollando labores de docencia en la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana y la Universidad Los Andes de Mérida. María Luz es autora de numerosas curadurías, exposiciones y ensayos sobre arte contemporáneo en publicaciones y revistas especializadas. Le doy la palabra a María Luz Cárdenas. Por favor, María Luz. ¿Estará la profesora con alguna dificultad? Ya. No, ya. Bueno, usted con la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy honrada de participar en el inicio de las actividades de AICA Latinoamérica. Gracias, Lisbeth, gracias a Bélgica, que no ha podido estar presente, que han sido los motores de esta nueva asociación, y a instituciones legendarias como el Memorial de Sao Paulo, al Centro Cultural de la Universidad Católica, que han propiciado estos encuentros. Gracias a mis dos predecesores, han sido excelentes conferencias que aportan luces. Bueno, soy fanática del Sol Solar, y el profesor Tadeo produjo un acercamiento sumamente interesante e inspirador sobre lo que son las relación entre los eventos y las instituciones en América Latina. Venezuela es un país diferente. No podemos abordarlo desde la misma perspectiva que podemos incluir al sur del continente. Por eso he denominado este trabajo, La Semana de Brasil, un cruce de miradas, partiendo no tanto de las repercusiones como quizás de las resonancias de la Semana del Arte Moderno de 1922 en el escenario cultural de la región, sobre todo porque Venezuela se mueve en una especie de destiempo. La Semana de Sao Paulo fue el primer evento, digamos, organizado para promover cambios en todas las áreas. El profesor Tadeu decía, bueno, en ese momento no tuvo repercusiones, quizás fue movido por un anhelo institucional o por un ingreso institucional de los dos museos que se crearían, pero en todo caso es una de las primeras manifestaciones organizadas en América donde se reúne la música, la literatura, el pensamiento, las exposiciones, con el deseo de instaurar un nuevo lenguaje plástico, poético y musical. Cuando escuchaba a Cecilia, en Argentina, por supuesto, también. Hasta los años 40 pasados en Venezuela no tenemos ese tipo de organizaciones. Tampoco tenemos pruebas de una repercusión directa o una relación vinculante entre la semana y el escenario cultural venezolano. Pues desde el 12, nuestro medio artístico se debatía en luchar contra la academia y además llegar al paisaje al aire libre, en medio de un siglo donde había otros problemas y donde ya en el 17 estamos viendo las obras que estaba pintando Sol Solar. De manera que yo pienso que más que tratar de establecer para esa lectura en un periodo de tiempo, a mí me parece que yo lo denominaría que tanto Venezuela como Brasil, como en general América Latina, se vinculan en una especie de energía que recorre el continente
en diferentes etapas del siglo, en la voluntad de desmantelar la academia o en procesos similares. Pero lo que sí podemos hacer 100 años después es bosquejar relaciones, resonancias posteriores y tender puentes para cruzar miradas. Veo en este sentido, me gusta pensar la Semana de Brasil y muchos otros acontecimientos como esa especie de proceso que se genera al lanzar la piedra en el agua, que va generando ondas y que quizás en el mismo momento, en el centro, está muy concentrado, pero que se expanden casi hasta el infinito, o que se pueden expandir al infinito. En este sentido, he querido partir de la noción de la historia como un campo de movimientos cruzados o esas ondas que se van encontrando, un eje transversal de relaciones y no una línea vertical de acontecimientos, más bien una energía transformadora que nos permite unir puntos, crear redes entre movimientos y lugares diferentes. Es una especie de ejercicio a lo Avi Warburg, cuando él realizaba sus enormes cartografías. La cuestión entonces no remite tanto a estos puntos de referencia estables o a cubículos, digamos, donde cada etapa procesa una nueva, de forma lineal, sino un sistema de envíos, reenvíos, despliegues, cruces de sentido, transferencias, nodos definidos por su posición en un campo cambiante, siempre cambiante y asumido como dispositivos mutantes de conocimiento. Es decir, aún estando quietos y operando al mismo tiempo, esas redes intangibles se van relacionando entre sí. Esto nos abre la posibilidad de enlazar acontecimientos, obras o procesos, o trazar puentes, cruzar miradas, lo diría también, entre, por ejemplo, Reverón, Oiticica y Meyer Weissman, o Alfredo Bulton, Francisco Narváez, Alexander Apóstol, o la antropofagia, el movimiento antropofágico y el homenaje a la necrofilia. Este sería un poco el sistema de relaciones. De Narváez, Cavalcanti. ¿Qué sucedía en Venezuela? Es bien interesante porque cuando se estudian los procesos en América Latina, vemos que Venezuela era un país completamente aislado, rural, en todo el sentido de la palabra, también bastante intelectualmente, y dominado por una dictadura militar del general Juan Vicente Gómez, que hacia 1920, y me gusta esta anécdota porque se la debo al pensador y curador venezolano Luis Enrique Pérez Oramas, él nos narra una anécdota, a lo mejor incierta o no demostrable, que a Gómez le gustaba salir con grandes comitivas, y en un momento la caravana del dictador se hace un alto en un discreto estancado del medio rural venezolano del estado Aragua. Todos los autos, por supuesto, que lo seguían, se detienen, y cuando el general decide contemplar el cielo, pues todos tienen que contemplar el cielo. Pedro Emilio Coll, que era el ministro de Fomento y un escritor conocido en la época, se recuesta con su chofer y el chofer le pregunta, después que están hablando, le dice: mire, doctor, ¿se imagina usted lo que estarán pensando de nosotros en la luna? Pienso que mientras, como les decía, en otros mundos se estaba pensando en remover, en cambiar, en incluir planteamientos de otro orden, de cruzar disciplinas como lo estaba haciendo Solar en Argentina. A mí me parece una anécdota tan venezolana. Es que revela la situación sentimental de Venezuela en el mundo, el sentimiento de los venezolanos ante nuestra situación en el mundo, el hombre ante el universo, lo local, lo universal. En un momento en que se luchaba contra la academia, sí hay un deseo de salir, de ir a otros mundos, de ver, contemplar el universo, desde lo local también. Hacia esos años, sin embargo, en Venezuela sí se estaban produciendo no movimientos tan contundentes
como la Semana de Brasil, sea como fuese, o bien porque lo fue de verdad, o bien porque después se creó un mito en torno a ella, pero sea como fuese, en Venezuela, como les decía, no se estaban produciendo esos movimientos, pero sí vienen ciertas fisuras del orden académico por otras vías. Una de ellas, y es muy importante, es la fotografía. La fotografía realmente es un medio esencial, fundamental, que ha cumplido papeles importantes en todo el desarrollo del mundo moderno y contemporáneo en Venezuela. En 1920, Alfredo Bulton, crítico, fotógrafo, curador, que abrió muchos caminos e introdujo ideas del arte moderno en Venezuela, recibió de regalo su primera cámara y comienza una indagación que comenzó un poco trayendo las vanguardias de Europa, porque ese es otro aspecto que hay que resaltar. La mirada estaba hacia Europa, no hacia el resto de América. Pero comienza una indagación de la búsqueda de prototipos de belleza local desde una perspectiva moderna. No solamente de la belleza de local, digamos, los arquetipos físicos del hombre, sino se ve en la figura, en el objeto, en la construcción del territorio sobre todo. En la figura comienza a producir una tipología criolla con enfoque moderno que posteriormente, aquí ya comienza a filtrarse en las artes, sería desarrollada en el arte con artistas como Narváez que trabajaron muy cercanamente, o luego de 100 años podríamos abrir un proceso de cruce con la serie Ensayando la Postura Nacional de Alexander Apóstol. Estas son algunas de las primeras obras de Alfredo Bulton, de sus inicios. Ya aquí en Venezuela, regresando de Europa, comienza su indagación del territorio desde otras perspectivas, otros enfoques de cámara, pero siempre buscando la tipificación. Por supuesto, esta es La Salamandra de Alfredo Bulton, la influencia de artistas americanos como Frank Frappi o Weston, que influyeron, que eran conocidos por él, o Alexander Aland, pero lo importante es que él va uniéndose con artistas como Francisco Narváez en el desarrollo de esa tipología, de esa nueva tipología. Con Narváez, y por eso me enfoqué en su relación, porque es muy cercana. Incluso en obras como Barutaima, que es una de las principales obras de Narváez, Bulton tomaba la fotografía y desarrollaba posteriormente la obra con Narváez. Pero fíjense que después de 100 años podríamos considerar también el ensayo de la postura nacional de Alexander Apóstol, que si bien tiene otro ingreso, que es el de Pedro Centeno Vallenilla, que bueno, sería otra explicación que no daría tiempo, pero busca cuestionar o replantear, reconceptualizar las tipologías venezolanas, que a la vez se convierten en latinoamericanas. Su otra serie, Dramatis Persona, que son los estereotipos venezolanos del régimen más reciente, es una obra del 2008, tipifica, vamos a ver, por ejemplo, el indígena que ha sido marginado y que tuvo alguna esperanza. Es una serie de prototipos. Además, lo interesante es que después de esa búsqueda de belleza, el eje de esta serie de Alexander es precisamente hombres transfigurados, transformados. Es con hombres. La votante populista, la reina de belleza. Esta fue una serie, los manifestantes contra el régimen, los estereotipos militares, Fidel Castro, Hugo Chávez, Simón Bolívar. Es un inmenso fresco de personajes que escapan de lo local y se convierten en personajes también del mundo, y de
sobre todo de América Latina. Pero veamos también entonces, si partimos de obras como de procesos artísticos como el de Cavalcanti, sin tener contacto directo, pero hacia las mismas épocas, que en unos años posteriores a estas, vemos cómo podemos tender ese puente o ese cruce de miradas. O esta es una obra para mí fundamental en el desarrollo del arte moderno de América Latina, siempre la coloco como un eje dentro de mis clases porque es esencial todo lo que genera la boba de Anita Malfatti, pero que puede llegar a esto, que podemos sin centrarnos en un movimiento que tuvo consecuencias, que como Venezuela no estaba moderna, sino que se han desarrollado cruces de relaciones. Entonces, podríamos verlo de esta manera, cómo se van comunicando, estableciendo bases comunicantes entre diferentes propuestas, que lo podríamos ver a través de este tipo de relaciones, cómo de una podemos llegar a la otra, o de aquí podríamos llegar aquí. El segundo espacio es el territorio, el lugar, la construcción del paisaje y el espacio íntimo. Hay dos artistas claves que son Reverón y Brandt. Me voy a fijar en Reverón, porque me gusta pensar en una cruce de miradas entre Reverón, Oiticica y Meyer-Weissman. Reverón, todos conocemos, o sea, no me voy a referir a la pintura, que esta es una obra del 31, es una obra, a mi juicio, absolutamente que cambia el sentido de la representación, podría llamarse moderna, en Venezuela y en América Latina, pero ese es otro campo de análisis, la pintura de Reverón, sino en un texto de Pérez Oramas, donde él declara: la modernidad tuvo lugar en Venezuela precisamente como lugar, específicamente como forma, bajo la forma, la idea y la práctica del lugar por Armando Reverón. Fue un lugar, una pintura del lugar, un arte del lugar. Y ese lugar es el Castillete de Armando Reverón, que en su momento no fue apreciado como un espacio habitable con otros contenidos diferentes, que cuestionaba incluso la arquitectura. Y que años después, casi al final del siglo, desde los años 60, 70, fue replanteada su importancia y considerado como una búsqueda de un locus local. Este es el mapa que realizó el pintor, el artista Alirio Oramas, que fue quien conservó y trabajó con los objetos y el Castillete de Reverón, pero que inmediatamente, que a mí siempre este plano, yo considero que otro de los artistas esenciales en el curso y en el desarrollo de América Latina del siglo XX es Helio Oiticica, pero que Tropicalia es como un enlace, un puente subterráneo comunicante con aquel Castillete, del cual lamentablemente disponemos de muy pocas imágenes, pero sí disponemos, si disponemos de la recuperación de los objetos, o esta obra de finales del siglo XX de Meyer-Weissman, que se llama Rojo por fuera, verde por dentro, que es un rancho donde por este orificio se puede acceder a la inmaculada habitación de su casa de sus padres, de Meyer, cuando joven. Reprodujo su habitación perfectamente con su escritorio, su mesa, y ese es otro tipo de lugar, otro tipo de locus. Pero cuando lo vemos y cuando fijamos un sistema de relaciones, me gusta también pensar que es como un detonante acá que rebota hacia atrás y rebota hacia adelante, y un artista de la magnitud de lo que fue Helio Oiticica. En el campo del objeto, igualmente Reverón, quedaron una serie de objetos de
varios órdenes recuperados, que hasta, eso sí fue hasta muy posterior, sí fueron como recatalogados y reconceptualizados, pero solamente hasta comienzos de este siglo se les dio el valor, el lugar de los objetos en la obra de Armando Reveró y en el arte contemporáneo, que pueden, hasta acá Reveró, exacto, que indiscutiblemente me parece que tienen resonancias más que repercusiones en los bólidos de Oiticica o los parangolés, si vemos la relación, porque además es una teatralización de la experiencia cotidiana y del arte, lo que propone Reverón en su Castillete. Y la obra de Oiticica tiene una vocación teatralizante también. El parangolé de acción, reconceptualizar los objetos. Entonces, nuevamente vemos esas como corrientes subterráneas entre los objetos y los parangolés, los objetos de Reverón y los parangolés. Para finalizar, yo pienso que este es un campo de trabajo, bueno, a mí me gusta muchísimo, he realizado algunas experiencias expositivas cruzando estos conceptos con las colecciones de arte latinoamericano de los museos, cuando se podían utilizar esas colecciones, ya no sabemos en qué estado se encuentran, pero hay muchas otras conexiones que se podrían establecer, como por ejemplo, la relación entre el movimiento antropófago y el homenaje a la necrofilia del techo de la ballena, que también comprendía fusión de disciplinas. La necrofilia como quizás un opuesto a la antropofagia, pero que allí hay un cruce de relaciones. Son muchísimas las relaciones que podríamos plantear. A mí me parece enormemente inspirador el título de este seminario, de este capítulo del seminario. María Luz, perdón, María Luz, el público, la gente que nos sigue, pregunta si tú no tienes imágenes porque ya no se vio nada de Oiticica o de Reverón. No puede ser, aquí están, las estoy mostrando. Ahora sí, ahora sí. Ah, es que cuando lo pongo, por eso es que no lo podía poner. Déjame quitar mi cámara. Ay, ahora no sé cómo se quita. Bueno, pero lo que no puedo es subirlas. Ajá. Bueno. Desde aquí que comienza Oiticica como una superposición al plano del Castillete de Reverón, y además bajo aquel nombre tan poderoso como Tropicalia. Y el rancho de Meyer-Weissman con el pequeño orificio donde se ve su habitación por dentro. Rancho, yo lo llamo rancho por fuera, cuarto por dentro, pero es rojo por fuera, verde por dentro. Este sería un poco, no los voy a poner en movimiento porque corro el riesgo que se vaya y no, en este momento no puedo quitar mi cámara. Sería como una obra tan poderosa en la mitad, casi, bueno, tipo 60 aproximadamente de este siglo, puede lanzarse hacia atrás y andar hacia adelante, establecer esas especies de nexos de puentes subterráneos. En el plano del objeto lo vemos igualmente con los objetos de Armando Reverón, como les decía, que es una teatralización de la existencia y de la experiencia cotidiana, pero también una teatralización de la experiencia estética, lo que propone Reverón y lo que propone Oiticica también. Con los objetos de Reverón, pero también con los parangolés, por ejemplo, y con los bólidos. Pero aquí lo vemos con los parangolés, que es la misma especie, que es otro modo de comprenderlo. Lamentablemente no hay imágenes, solamente son películas y no hay manera de pasarlas que reseñan a Reverón en sus acciones, que se vestía, era
absolutamente como no un predecesor, sino un puente subterráneo con Oiticica, porque yo lo veo como Oiticica como la piedra que se lanza y que rebota hacia atrás y hacia adelante, como con dos artistas como Reverón y Bellerweis. Como les decía, la semana de Brasil, y este tipo de relaciones tiene infinitas correspondencias. No son estas las únicas, las he trabajado en algunas exposiciones. Desde los años 40 sí se puede hablar en Venezuela de movimientos con voluntad de cambio y cuestionamiento, como el Taller Libre de Arte, el Techo de la Ballena, y sobre todo en los años 50, los disidentes que marcan en el año 50-51 una ruptura del siglo y un inicio, un nuevo, como un reseteo de la cultura visual en Venezuela con el arte abstracto, con el ingreso del arte abstracto. Lo que me gusta de todo esto, para finalizar, o lo que, como les decía, me pareció tan inspirador el título de Repercusiones o Resonancias de la Semana del Brasil, es que si bien no son resonancias directas, sí podemos quizás pensarlas no solamente como la piedra que cae, sino como estos círculos que se van estableciendo y colocarnos en estos bordes, que a partir de allí comienza a enriquecerse la relación, no solamente entre Brasil y Venezuela, por ejemplo, sino con la incorporación, por ejemplo, con el Caribe son infinitas relaciones, pero que se abren los espectros y no nos obligan a pensar esa idea de, bueno, en el 20 era un país rural, no había asomos del arte moderno, pero sí se van metiendo por las fisuras, por estas pequeñas ondas que se van haciendo paralelas. Muchas gracias. Gracias a ti, María Luz, por esta interesante ponencia. Ahora es el momento de empezar a ver las preguntas. Antes yo quisiera preguntar a los ponentes si tienen alguna pregunta a los colegas que han estado en este mismo seminario web. ¿Tienes alguna pregunta, Tadeo, para María Luz o para Cecilia? Cecilia para Tadeo y así. Bueno, con ustedes la palabra. Tenemos poco tiempo, tenemos 20 minutos porque tenemos que cerrar aquí en Brasil a las 7 de la noche, ¿no? Falta media hora. Sí, así que ya estamos adelantados en el tiempo, ¿verdad? ¿Quieren hacerse preguntas mutuamente? No, yo creo que deberíamos dar oportunidad al público. Sí, bueno, entonces veamos si hay alguna, pregunta. Yo pido a Cristielen que me ayude aquí con el chat porque tenemos poco tiempo. Había hasta pocos minutos atrás solo una pregunta de una de nuestras participantes si podría tener acceso a este material que está siendo, que se está presentando, si Cecilia lo hará disponible, si, cómo se podría llegar a tener contacto directo con el material. Nosotros tenemos intención de hacer una publicación, un ebook en español, portugués y si posible en inglés, ¿no? Así que es Creo que por ahí sería la oportunidad de, se escucha, ¿no? La oportunidad por ahí de incluir imágenes que están más trabajadas en profundidad y eso, así que por ahí si ese ebook es accesible a todos, creo que sería la forma de hacer llegar este material. Sí, bueno, después tenemos muchos saludos, vemos la presencia de AICA Argentina, de AICA Brasil, los presidentes y vicepresidentes están aquí. Están también colegas de otras partes de Argentina, de España, pero preguntas directas no tengo, no las encontré todavía.
Bueno, a mí o sea, las dos ponencias me interesaron muchísimo, pero la de Tadeu también, esta cuestión de esta construcción me pareció súper interesante y me quería, o sea, ver si el tema de lo de la Bienal, que estas bienales que específicamente conmemoran, si ya tenés un relevamiento de cómo fueron esas puestas desde lo curatorial, ¿no? Las decisiones curatoriales de esos homenajes, por ahí para seguir trabajando en esa construcción de este mito. Bueno, puedes responder en portugués si quieres, porque hay traducción. Eu prefiro. Na verdade, essa ponência, essa fala, é uma constatação de uma situação, né? Eu acredito que ainda é necessário, eu desconheço estudos específicos, né, sobre essas exposições que homenagearam artistas ou um artista especificamente. A Lisbeth, eu não sei se você conhece, Lisbeth, mas eu não conheço. Na verdade, eu acho que é um segundo momento para que a gente possa aprofundar esses assuntos, porque é muito forte aqui em São Paulo o mito da semana, e aqui não vai nenhuma crítica maior à importância, mas ainda não foi feito, ainda não foi estudado, infelizmente. Claro, porque creo que sería interesantísimo ver desde los estudios curatoriales esa construcción, ¿no? Yo trabajé la Bienal de San Pablo del 71 y la del 69, y en la del 71 está dentro de las muestras la de la semana del 22, pero bueno, yo trabajaba otras situaciones y otros eventos, sobre todo el tema del boicot en el 69 y la contrabienal, que es muy fuerte en esa construcción en formato libro, que realizan una serie de artistas latinoamericanos, y justamente frente al boicot o a las reacciones, se trabajaron algunas conmemoraciones y eso, pero bueno, no lo tengo estudiado, pero me parecía interesantísimo ver desde lo curatorial esas decisiones, ¿no? En la construcción de esta semana del 22 y este mito, ¿no? Sí, bueno, este punto de las exposiciones es algo que se empieza ahora a hacer estudios, ¿verdad? Es una tradición que está empezando. Por favor, Tadeu. Não, eu venho estudando o modernismo faz algum tempo, faz algumas décadas, e eu tenho reparado agora que eu estou me sentindo um pouco mais tranquilo para perceber algumas fissuras nessa grande narrativa, entendeu? E eu acho que, como eu, os nossos colegas também agora que começam a se dar conta que talvez fosse importante um estudo mais aprofundado sobre esses aspectos. Então, vamos aguardar, né? Aquí hay una pregunta de una persona que hace, la pregunta es si el mito de la semana, él la puso Bienal de São Paulo, pero yo creo que quiere decir de la semana, ¿no? Se puede comparar con el Armory Show de Nova York. Eu não me sinto à vontade para responder sobre isso, porque eu acho que eu não tenho o mesmo conhecimento do Armory Show como eu tenho da semana de 22. Eu me sinto incapacitado para falar sobre isso. Bueno, hay muchas observaciones. Es fascinante cómo la modernidad se retroalimenta, mitificando hitos del progreso en el pasado. Más observaciones que preguntas, ¿no? Después hay una pregunta, una observación también sobre la muestra de la Bienal Latinoamericana de 1978, que trajo reflexiones algunos de los artistas, sobre algunos de estos artistas. La temática era mitos en magia. Hemos tenido Armando Reverón dentro de la Bienal, Eleuticica, en Mitos Vadios, en la Rua Augusta.
Así que hay observaciones que se construyen por los que nos siguieron en este encuentro. Y después hay felicitaciones por las presentaciones. Yo no sé si ustedes ubicaron, si Ellen o Alejandre o ubicó alguna otra pregunta. Yo creo, por lo menos yo no las encontré. ¿Hay alguna pregunta en YouTube? Cristielen. No, em YouTube também não. No hay. Bueno, Tem uma da Astrid aqui. Sí, por favor. A ¿Podría leer? Astrid, aqui pelo Zoom, pergunta para o Tadeu. Então, eu vou fazer em português. A Astrid, que está aqui no Zoom, professor, pergunta sobre o final da sua fala. Quando fala... É que ela está escrevendo ainda, então vou esperar ela acabar de escrever. Aí eu já coloco. E aproveito para dizer que a lista de presença, pessoal, está colocada aqui no chat, tá? Para todo mundo. É só vocês clicarem e preencherem o formulário. No YouTube também. Está colocada no chat do YouTube. A Astrid está perguntando sobre os instrumentais da semana de 22. Quais seriam esses instrumentais? Ela está perguntando. Professor. Estou tentando lembrar do que eu falei aqui. Peraí. Ela falou que é no finalzinho da sua fala, quando o senhor fala sobre os instrumentais da semana de 22, ela pergunta quais seriam esses. Eu não me lembro, eu estou olhando aqui, eu não lembro de ter usado essa palavra, eu não sei se ela não poderia formular, porque... Hay también una pregunta de Astrid para Tadeu. ¿Cómo usted ve la revisión de toda esto que está sucediendo sobre la semana? La actualidad de revisión que se hace ahora. Olha, eu considero importantíssimo essa revisão, muito embora eu não... Quer dizer, eu tenho certeza da importância da semana de 22, eu acho que alguns colegas, infelizmente, por questões menores, assim, estão tentando desautorizar completamente todo o fenômeno que ocorreu em São Paulo e que tem sua importância. Quer dizer, na verdade, ela só pôde ser constituída enquanto mito porque a semana tinha, como a própria Maria Luz Cárdenas falou, quer dizer, ela tinha em sua gênese certas potencialidades que foram mostradas naquele momento. Se tiveram uma ressonância mais limitada na década de 20, isso foi aumentando e possibilitou a constituição desse mito, né? Então, eu acho que temos que ter cuidado, acho que tem que tirar o mito para poder vê-la, de fato, em sua importância, as suas superações, as suas fissuras. Agora, não é possível negar a importância da Semana de 22. Eu acho que, pelo menos, para uma parte da intelectualidade e para a arte brasileira, em alguns aspectos, ela é fundamental. Então, eu não vejo, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu fico me perguntando, eu não quero me estender, mas, por exemplo, não se discute, como não se discutiu muita coisa em 22, por exemplo, hoje se fala, a Lisbeth, melhor do que eu sabe disso, cobram da semana de 22 o fato de não existir indígenas, de não existir negros, de ser uma produção elitista e blá, blá, blá. Eu levanto só uma questão para vocês pensarem, né? Nos dias de hoje, um intelectual como Mário de Andrade seria entendido como um intelectual negro, né? Porque não se falava isso naquela época, porque o preconceito era tão grande que se calavam. Agora, quando esses outros intelectuais
brigavam com Mário de Andrade, eles se referiam à beiçorra do Mário de Andrade, ao nariz do Mário de Andrade, de uma pessoa negra. Então, eu coloco o problema. Você tem um dos principais articuladores da Semana de 22, que era negro, e ninguém discutia isso, e até hoje ninguém discute. Lisbeth, talvez você saiba, eu não sei. Esse é um dado que devemos peitar. Porque não é que não existia negro na Semana de 22, é que não se explicitava isso. Então tem muita coisa para ser revisada, entendeu? Por isso que eu acho tão rica, né? Por isso que eu acho tão rica. Há infinitas miradas e infinitas possibilidades de análisis en este fenómeno, y los 100 años de la semana nos da esta oportunidad, ¿verdad? Mucho se habla, por supuesto, que experiencias modernas han existido en todas partes del país, ¿no? El país es grande, la creatividad es inmensa, y en todas las partes hay creación, hay aperturas, ¿no? Hay miradas que son modernas, pero hubo un evento, un fato. El fato se construyó en São Paulo y tuvo consecuencias. Tuvo una importancia en el proceso de institucionalización de la cultura, que es el análisis el importante análisis que nos trajo Taddeo Chiarelli, ¿verdad? Muy importante también el paragón que ha hecho la Sicilia cuando trabajó la experiencia, la coincidencia de fechas, la misma década entre Argentina y Brasil, pero después puso la mirada en Schul, nos hace comprender la gran apertura que hay en su obra, nos hace ver la relación que él tenía con Pettoruti, con Martín Fierro, y después con su interés por lo que se pasa alrededor de su tierra, ¿verdad? Por el contacto que establece de alguna forma con Brasil, teniendo en su biblioteca libros de autores brasileños, ¿verdad? Esto es, de hecho, un punto bien interesante cuando intentamos encontrar puentes, ¿no? entre las realidades de nuestros países. Y, por supuesto, el análisis de María Luz Cárdenas nos trae una otra sugerencia de ingreso en la discusión, en una metodología para pensar vínculos, relaciones entre los espacios del arte de nuestros países, ¿verdad? Así que cuando ella piensa, nos muestra desde Reverón hasta el fenómeno Oiticica, sin pensar tanto relaciones de tiempo, pero relaciones de construcción de forma y de expresión. Y eso me parece también un camino fundamental, ¿verdad? Que se puede considerar para los estudios del arte latinoamericano. Como ella es socióloga, así como yo, ella pone la mirada en la cuestión del proceso, ¿no? Cómo se construyen esos procesos, ¿no? Y esto es una estrategia bien interesante para comprender lo que se pasa en el arte latinoamericano, aunque no tanto con contactos directos, pero con procesos muy similares, ¿verdad? Procesos históricos, ¿no? Procesos de construcción de imagen, procesos de construcción de manifiestos artísticos, de ideas, ¿verdad? Que se hacen con muchas semejanzas, ¿no? Yo creo que este debate de hoy día ha sido muy productivo. Es el primero, como les dije en el comienzo de nuestro encuentro. Es el primero de 4. Los invito a continuar con nosotros. El próximo evento será en mediados de agosto y ahí vamos a hablar
del impacto del muralismo mexicano y la modernidad latinoamericana y del Caribe. Muy pronto ya les informaremos por nuestro sitio internet de AICA, en el sitio también de Memorial, las fechas, y les daremos el enlace para hacer sus inscripciones y seguir con nosotros. Yo quiero agradecer muchísimo a todos los ponentes, fueron preciosas las presentaciones que hemos tenido. Quiero agradecer al Memorial que nos ofreció la posibilidad de esta transmisión por Zoom con traducción simultánea. Es bien importante, aunque hay muchas semejanzas entre los idiomas, también hay muchas diferencias y la traducción nos ayuda mucho. Quiero agradecer a los colegas que están lejos, que están en Europa y que nos siguen hasta este momento. Ahí ya es tarde, ¿verdad? Casi 1 hora de la mañana, ¿verdad? Entonces, de la madrugada, quiero agradecer a todos los que están aquí en este encuentro y esperarlos en el próximo webinar que será, como les dije, en agosto. Un saludo a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Un placer. Gracias. Un placer escuchar las ponencias y gracias por todo, Elisabeth, y también al Memorial. Muchas gracias. Chao.